Hola Aries, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Vamos a ver, Aries, qué mensaje hay para vosotros, para vosotras, para esta semana que va del 25 de abril al 1 de mayo 2022. Ya cambiamos de mes también. Para Aries, Sol, Luna y Ascendente, ¿qué mensajito hay para vosotros, para vosotras, Aries? Vamos a ver. Pues mirar, Aries, yo lo que estoy viendo es que es una semana en la que todavía, ¿cómo os digo? Igual que siento, hoy que os he comentado el tema de se está terminando un mes y se abre otro nuevo, en esta semana, puesto que el domingo es día 1 de mayo y el resto de semana todavía es abril, de esa forma siento como este momento en el que os podéis encontrar esta semana también de transición en el cambio de vibración. Es como que todavía podéis estar sintiendo o vibrando en ese aspecto más de miedo, de apego, de quererlo tener todo controlado, pero que al final sentís que todo se escapa de vuestro control. Y siento como que se llega al final de esa, digamos, época o temporada o situación más difícil en la que os estuvieseis dejando llevar más por esa vibración de miedo y que ya dirigidos a lo que es ese final de semana, ya enfocándonos y abriéndonos a este nuevo mes de mayo, es donde veo ese aspecto de que cambie esa vuestra vibración. Puede ser producida por algún tipo de negociación, de acuerdo, alguna comunicación, alguna llamada que podáis recibir con respecto a llevar a cabo o algún proyecto que vosotros estuvieseis intentando lanzar o emprender. En este aspecto de los oros, veo aquí ese aspecto más de proyecto. Siento como que estuviese más estancado debido también a esa vibración de miedo que yo estaría viendo aquí con la carta del diablo, a todos esos miedos, quizá esa incertidumbre de funcionará, no funcionará, me va a dar los resultados que yo deseo, voy a obtener ese reconocimiento, ese que guste a los demás, ese crecimiento, esa expansión en eso que yo quiero ver materializado. Y siento mucho como que a rasgos generales, ahora vamos a ir viendo más información, es como lo veo en esa separación de ese cambio de vibración, que ya a final de semana ya os estéis enfocando en realmente ponerle todo ese amor, esa vibración de amor a aquello que queráis ver materializado. Es como haber entendido o que vayáis a llegar a entender a lo largo de esta semana que lo que en muchas situaciones o en muchas ocasiones más bien paralizan la evolución de los proyectos o de aquello que se quiere ver manifestado es la propia vibración de uno, nuestra propia actitud, porque en la carta del diablo también nos habla de ese magnetismo, de ese aspecto de atracción, en cómo tú estés vibrando es lo que vas a estar atrayendo también. Por eso veo como ese final de una época difícil en la que estuvieseis dejándoos llevar más por los miedos y por ese aspecto de apego para pasar ahora sí a esa expansión, a ese crecimiento tanto personal como también en el aspecto más espiritual de haber entendido que es en esa vibración de amor en la que puedes crear lo que tú desees y en la que eso vaya a crecer y vayas a obtener ese reconocimiento, ese éxito que realmente tú deseas. Y hacer con amor o dedicarte también en ese aspecto quizá más profesional o más laboral a aquello que te apasiona, a aquello que te gusta, aquello con lo que tú disfrutas en realidad. Eso es.
Es como de alguna forma siento que se salga ya del pensamiento para llegar ya a materializar, allá a que podáis todas esas ideas, todos esos pensamientos, toda esa inspiración que se hubiese tenido anteriormente, bueno, pues que se pueda ahora ver ya así materializada en ese proyecto, por ejemplo, en ese trabajo, en eso que le vayáis a dar esa forma en realidad. También para otros de vosotros nos puede estar hablando de el final de una etapa de irnos a los extremos o de, digamos, dejaros llevar por hábitos más tóxicos, quizá también en ese aspecto de alimentación, y que ya empecéis de alguna forma a daros esos cuidados también al cuerpo, alguna dieta, algo de ejercicio, llevar una vida más saludable. Lo siento en ese aspecto de ese pasar de lo que no os iba a favorecer a llevar algo, una vida más saludable, a llegar a ese bienestar en realidad, a sentiros bien y a encontraros bien con vosotros mismos, pero que todo sea fruto y resultado de esa labor, de ese empeño y de esa dedicación que vosotros pongáis a ello. Vamos a ver qué más mensajitos os dan, Aries, para esta semana. Pero veo un cambio bastante, además lo vais a ver el cambio, quiero decir, no es algo que se quede en que se está gestando, no, vais a ver ese cambio de salir de la oscuridad para entrar en la luz, lo veo así claramente, como que ahora sí ya, quizá antes todavía estuvieseis viendo esa luz al final del túnel, pero es que yo siento que ya a final de semana, principio de la siguiente, ya tenéis el pie puesto en ese plano más de luz. Ya habéis salido del túnel, en realidad, es lo que siento. Vamos a ver, Aries, ¿qué más mensajitos nos dan para vosotros esta semana? Es esa sanación, porque estoy mirando la mariposa verde con ese cuarto chakra, el chakra del corazón, ese haberos perdonado, ese haber llegado a sanar esa herida del corazón que tanto tiempo llevabais arrastrando, porque además son heridas que no sanan fácilmente. Mirar, es que es una semana realmente, aquí es donde veo con este tercer ojo, con este chakra de este sexto chakra, es donde veo ese aspecto de esa evolución, ese desarrollo, ese crecimiento más espiritual que os estaba diciendo, tanto crecimiento personal que estoy viendo con ese 3 de oros, como en ese crecimiento espiritual, de haber obtenido, como os decía, cuál era la clave para que vuestros proyectos o aquello que quisieseis ver materializado realmente cogiesen forma. Ese cambiar esa vibración, salir de esos apegos, de esas toxicidades, de esos malos hábitos, de esos pensamientos limitantes, de esos condicionamientos, para dar fin, que es lo que vería con ese 10 de espadas, a todo eso que os estuviese metiendo en una vibración más de victimismo o de derrotismo, de no ver salida o no ver la posibilidad de hacerlo de alguna otra forma diferente, y donde ya os estéis abriendo a ver esos resultados en ese cambio realmente. Por eso ahí con el aspecto del tercer ojo, de este sexto chakra, yo lo que estoy viendo es como ese aspecto de estar en una semana en la que se pueda alcanzar ese nivel más alto de conciencia y que te dejes llevar por tu intuición. Que eso que estás sintiendo en ese cambio, en ese momento de transición, en ese ya abriros a ese aspecto más luminoso, a ver con claridad realmente la situación y lo que estaba provocando quizá todos esos bloqueos o ese veros vosotros en esa incapacidad. Escuchar esa vuestra voz interior, intentar ver las situaciones que habéis vivido más desde los ojos del alma y no solo con los ojos terrenales, que es lo que no os permitían ver, y quizá yéndos al extremo del materialismo que podríamos estar viendo con el diablo, no os dejaban ver cuál era quizá el aprendizaje, la enseñanza de la situación que estabais viviendo. De que no era cuestión de que el proyecto no fuera bueno, de que ese trabajo no fuera a funcionar, de que las cosas no se fueran a dar realmente o no se pudiese o no se fuese capaz de conseguir ese buen resultado, sino que en la vibración en como vosotros estabais atrayendo todo lo contrario.
Y es como una semana en la cual vayáis a coger conciencia de eso, lo vayáis a ver con más claridad, vayáis a daros cuenta realmente de qué era. Por eso os dicen que lo que os va a favorecer es dejaros llevar por vuestra intuición, Aries, salir de esa dualidad, mantener en ese equilibrio vuestras emociones para que realmente podáis escuchar esa vuestra voz interior que es la que os está guiando en realidad, la que os está haciendo ver o entender que todas las respuestas que tú necesitabas estaban dentro de ti en realidad. Lo que pasa que te negabas o te resistías, podemos decirlo así, a reconocerlo, Aries. Que no era un hecho de que no fueses tú capaz o de que no tuvieses ese gran potencial para poder ver materializado y llegar a realizar todo aquello que tú deseases, sino que era un aspecto de que no estabas creyendo en ti o no estabas viendo la situación realmente como era con claridad, sino desde el aspecto más victimista o desde el aspecto más derrotista o desde esos condicionamientos de tus propios miedos en realidad. Por eso te dicen que te dejes llevar por tu intuición, no por esos pensamientos o por el aspecto más mental o más terrenal que no te haga comprender la situación que has estado viviendo. Por eso que puedas ver la situación o comprenderla desde los ojos del alma en realidad. Escucha esa voz de tu alma, que te va a guiar por el camino más beneficioso para ti. Estate atento a todas esas señales que puedan que puedan llegarte a través de la intuición, Aries. A todas esas sincronicidades que incluso puedas catalogar de qué casualidad, pues no es casualidad, es causalidad en realidad. Es que es la forma en que puedas encontrar realmente esas respuestas o esas ideas para llevar a cabo, para emprender o dar ese primer paso a haber materializado ese tu proyecto o eso a lo que le quieras dar cuerpo, a lo que le quieras dar materia, a lo que quieras realmente crear. A conocerte a ti realmente y a conocer cuál es ese verdadero deseo que tú tienes. El desafío y el reto es que tengas paciencia. El desafío y el reto es que tengas paciencia y que en este tiempo que estamos viendo como de transición hasta que vaya a coger todo forma, hasta que todo vaya creciendo, expandiéndose, pues que vayas planificando la forma en cómo poco a poco vas visualizando, te vas dejando llevar o guiando por tu intuición de cuál fuese el siguiente paso a seguir, el siguiente paso a dar, pero siempre en consciencia, Aries. No actuar como un autómata, como un robot y ya creo lo que quería crear, pero no le voy a dar valor y tampoco me voy a sentir satisfecho. Se trata de disfrutar de ese proceso, de ese momento en el que se empiezan a ver esos primeros resultados. Y eso me inspira a, ahora he tenido otra idea, o ahora lo quiero enfocar de esta otra forma, o no se me había ocurrido que lo podía hacer de esta otra manera, pero porque en ese aspecto de no habiéndote embarcado todavía en el camino, no habiéndote adentrado, no podías ver determinadas cosas o incluso ayudas que puedan estar llegando por parte de otras personas. Esas colaboraciones, quizá también ese aspecto de que os estéis ciñendo o centrando mucho en querer hacer ese proyecto o ese trabajo o aquello que queréis ver materializado vosotros solos y es la llamada a se puede hacer de muchas maneras. Puedes también estar colaborando con otras personas en ese trabajo en equipo. Esas colaboraciones, esas acuerdos o esas negociaciones, ese aspecto de no hacerlo tú solo, esas asociaciones quizá con otras personas y que se pueda crear algo incluso mucho mayor de lo que tú hubieses esperado. Ten paciencia porque es como que se están colocando todas las piezas del puzzle y todavía no vas a ver esa conclusión ahora mismo, pero porque todavía hay factores y cosas con las que tú no estás contando todavía. Así que
deja que pase el tiempo, pero no esperando de forma derrotista o negativa, sino disfrutando con los pequeños pasos y los pequeños avances que se vayan dando también. Y hacia lo que te estás dirigiendo es hacia la luz, que es lo que yo estaba sintiendo, que es una semana de transición, de salir de esa oscuridad, de todo de esa confusión, de esos miedos, de esos condicionamientos, de esa negatividad, para abriros ahora a la luz, a pasar a otra cosa. Dirigiros, para alguno puede ser a otro lugar. Dirigiros hacia ese cambio de actitud realmente, que es lo que yo estaba sintiendo mucho con que era una semana de ese momento de transición, de salir de la negatividad a abriros realmente a la luz, a ver las situaciones con más claridad, a que ya ha llegado realmente el momento. Y porque os decía también el tema del túnel, porque yo ya os veía en ese aspecto fuera del túnel, y aquí lo veo en ese aspecto de que ya os está dando la luz, ya veis el camino que tenéis delante con claridad. Y es lo que veo que es hacia lo que os estáis dirigiendo en realidad. Y el consejo es salir de esas tentaciones. Es el diablo nuevamente en este oráculo del tarot psíquico. Salir de esos miedos, de esos pensamientos negativos, de ese pesimismo, de esos apegos, de esos condicionamientos. Salir de todo ese aspecto más de iros a los extremos o de ese patrón o comportamiento tóxico de quedarte en esa negatividad, en ese pesimismo o en ese derrotismo que estamos viendo ahí también con la carta del 10 de espadas, porque eso ya llega a su final. Y lo que no estás viendo es que todo ha sido producto de tu mente. Te estabas autoengañando, te estabas autosaboteando, Aries. Además es que lo siento en que es que eras tú contigo mismo, con tus pensamientos limitantes, con tus condicionamientos, con esa vibración de victimismo y de derrotismo, quien no te permitía mirar hacia el futuro y te quedabas en ese apego mirando al pasado, cabizbajo, con inseguridad, no creyendo en ti mismo ni viéndote en la capacidad de poder manifestar y crear ese tu sueño, ese tu deseo, aquello que querías ver materializado en realidad. Así que atención a la forma en cómo utilizamos los pensamientos, porque la mente en sí no es mala, no es negativa. Ahí llegan esas inspiraciones, esas ideas realmente, esas estrategias, esas planificaciones, esa mejor forma de llevar las cosas a cabo o de una forma más inteligente, pero en función de el uso que tú le des a tus pensamientos, pues te van a llevar por un sendero o por otro. Y está claro que del que venías, pues será el sendero de quedarte en lo negativo, Aries. Así que ahora mismo, lo más importante que yo siento ahora mismo es mirar, es ese aspecto de tener paciencia y aprovechar este tiempo de transición hasta que vayan creciendo las cosas o se vayan dando las cosas o cojan ese cuerpo, ese resultado que vosotros queréis para ir planificándolo poco a poco, con ese agrado, con ese placer, poniéndole toda esa vibración de amor a aquello que estéis haciendo, en esa conexión realmente de disfrutar realmente, disculpar con lo que estáis haciendo, porque aquí lo que os habla este 5 de agua, que vendría a ser el 5 de copas, es ese apego al pasado, ese pesimismo, ese ver las cosas desde ese aspecto más negativo, ese quedarnos con lo que se ha perdido o no se ha conseguido todavía, sin abrirnos a ver realmente ese aspecto más optimista de que todavía hay posibilidades de crear aquello que uno desea, quizá de una forma diferente, quizá colaborando con la ayuda de otras personas, no en una forma individual, quizá en esas asociaciones de que os hubieseis limitado, es que yo no tengo los recursos, bueno, pero que puedas encontrar a alguien que sí tenga los recursos y tú tienes esa experiencia o tú pones el trabajo y la otra persona pone ese aspecto más material, en fin, siempre hay posibilidades, pero es como que tú lo hubieses proyectado de una determinada manera tan fija, tan concreta, que te hayas condicionado a tal extremo de que si todo no se iba dando conforme tú lo habías proyectado, ya significase que iba a ser una derrota o que no iba a funcionar. Y te están diciendo, es que no es así, es que había necesidad de que salieses a la luz
de que vieras con más claridad que hay más formas en cómo hacer las cosas. También esta carta de engaño y envidia que veo aquí en perdonad que me ahogo. En este oráculo tarot también os habla de ese aspecto de ese plan B. Si el plan A no funciona, pues pasamos al plan B. Y si no hay un plan C, y si no hay un plan D, es tu actitud realmente la que determina que las cosas se puedan hacer o se puedan ver materializadas realmente. Por eso el consejo es que no tientes realmente, no caigas en esa tentación de irte a ese pesimismo, a esa negatividad que yo estaría viendo aquí, de quedarte en el pasado, centrarte en lo que no se ha conseguido sin ver que todavía hay posibilidades de conseguirlo quizá de una forma diferente. Y te dicen que las cosas no pasan como estaba previsto. Y eso es lo que también te puede descolocar, que las cosas no se hayan ido dando, como os decía, paso a paso como tú lo habías proyectado, y eso te cree esa tristeza, esa pena, ese no lo voy a conseguir, ese pesimismo. Incapacidad para ver el lado positivo de las cosas en esa negatividad, en ese aspecto más de miedo, de oscuridad, e insistir en tonterías. Es como en el aspecto de seguir insistiendo en ese aspecto más victimista, de querer a lo mejor responsabilizar a los demás, o de que qué mala suerte tengo, o de que nada me sale bien. Atención a eso también. Atención a ese punto que os pueda condicionar también en este aspecto de autosabotearos y autoengañaros incluso a vosotros mismos. Paciencia, Aries. Paciencia. Sé que es mucho pedir a un Aries, y lo digo porque yo soy Aries, pero es que todo requiere de sus tiempos. Todo requiere de sus tiempos. Y hay que permitir que las cosas se den en el tiempo justo, porque es la forma en cómo realmente pueda darse o manifestarse o crecer y dar el resultado que realmente uno quiere. Mirad, tenemos aquí varias cartas que nos han salido, pues las vemos todas. Mirad, otra vez el ego. Aquí tenemos nuevamente la carta del diablo también en este tarot. Es que es increíble. Es increíble la influencia que puede estar teniendo. Por eso os digo, todavía yo siento que se está en esa vibración, en esa energía, y que será al transcurso y en el pasar, digamos, en la evolución de la semana, donde empecéis a ver esa claridad, porque a lo mejor llegue una llamada o llegue alguna propuesta y que sea lo que os haga ver pues que había otras opciones en realidad. Mirad, tenemos el 9 de otoño, que vendría a ser el 9 de oros, y os dice que tu éxito te ha procurado la serenidad, la seguridad económica y la recompensa en forma de tiempo libre para ti que tanto te mereces. Puede que de pronto tengas una idea brillante para un negocio o veas la oportunidad de proporcionarte tú mismo un empleo que será todo un éxito. El príncipe del otoño nos habla de que es importante trazar un plan detallado, que lo estaríamos viendo aquí en el desafío y reto de esta semana, de esa planificación, de tener esa paciencia, antes de emprender cualquier empresa nueva, que es la que yo estaría viendo también ahí. Una vez lo consigas, tendrás que actuar de inmediato y realizar la mayor cantidad de cosas posibles. Es cuando ya vas a pasar a otra cosa, es cuando ya realmente vas a estar totalmente liberado de toda esta represión o de toda esa sentimiento más de derrota o de incapacidad. Y nos hablan de la renovación, que es la carta del juicio. Ya es hora de poner en claro tu vida y hacer los cambios necesarios para seguir el camino divino que mejor encaje contigo. Perdona todo lo ocurrido sin hacer juicios, que es lo que veía también con esa mariposa verde, en ese perdón a vosotros mismos primero, para poder también perdonar la situación o las personas que pudiesen estar implicadas en esas situaciones también. Y abraza lo que está por llegar sin miedo, que es donde está el miedo. Esas cartas del diablo es donde veo yo ese miedo, esa vibración de miedo, donde no os vieseis en la capacidad vosotros. Puede que te sientas atrapado en tu situación, pero no lo estás. Procura no centrarte en exceso en la riqueza material y libérate de esa forma negativa de pensar. Por eso te estaban diciendo que te iba a favorecer que te dejases llevar por tu intuición, para que puedas ver con los ojos del alma
el progreso, la evolución y el aprendizaje y enseñanza que te venía a traer esta situación que estás viviendo, en la que tú escogiste quedarte en esa vibración más de miedo, de oscuridad y de condicionamiento también. En ese aspecto de negatividad, de centrarte en lo que no se había conseguido y no abrirte realmente a lo que todavía se podía conseguir. Voy a sacar una cartita del oráculo de las respuestas angelicales. Os animo a que pongáis en mente alguna situación por la que podáis estar esperando alguna respuesta y vemos cuál es la cartita que os dé esa respuesta, Aries. Sea claro. Esa es la respuesta. Sé claro. Claro en tu pensamiento, claro en tu sentimiento, que haya esa coherencia realmente, Aries, en ti, entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que finalmente vayas a realizar, vayas a accionar. Es importante que seas claro, sincero, honesto contigo mismo, con tus intenciones, con lo que realmente quieres manifestar y entonces vayas hacia ello. Es salir a esa claridad, a esta luz que yo estoy viendo aquí, a aclararte las ideas, a aclarar el pensamiento, a ver con mayor claridad la situación, lo que tú deseas y dirigirte hacia ello. Yo siento esa estrella de estás siendo guiado en esa luz realmente, a esa claridad, a que todo se pueda ya manifestar. Pero hay necesidad de que seas honesto contigo mismo y que veas la situación quizá no con esos ojos terrenales, porque pueden estar de alguna forma condicionados, sino con los ojos del alma. Es donde realmente, guiándote por tu intuición, vayas a ver con claridad la situación y todas las respuestas que realmente estás necesitando ahora, Aries. Mirad, han salido dos cartitas y os dicen: vivo en el entorno perfecto. Me veo a mí misma, a mí mismo, viviendo en un espacio maravilloso que satisface todas mis necesidades y deseos. Está en un lugar precioso y tiene un precio asequible. En ese visualizar, ver ya que ya has conseguido o que ya estás en ese lugar o en esa posición o con aquello que realmente tú deseas. Estoy dispuesta a cambiar o estoy dispuesto a cambiar, además con esta mariposa, con ese aspecto de transformación, esta renovación realmente, pasar a otra cosa, en ese cambio de actitud, ese cambio de creencias. Estoy dispuesto a abandonar las antiguas creencias negativas, no son más que pensamientos que se interponen en mi camino. Mis nuevos pensamientos son positivos y gratificantes. Esto es, vivo en el entorno perfecto, sentirte seguro, segura contigo mismo, contigo misma, creer en ti y estar dispuesto o dispuesta a cambiar realmente ese enfoque, esos pensamientos más negativos, ese que llegue esa claridad a tu vida y a ti y que puedas realmente hacer esa transición, ese cambio que yo estaba viendo ahí, de salir de la oscuridad para ahora sí adentrarte a la luz. Y que se puedan ver materializados y manifestados todos esos proyectos, todos esos deseos, todos esos sueños, todo aquello que tú quieras realmente crear. Así que, Aries, este ha sido vuestro mensaje para esta semana. Espero, como siempre os digo, que os haya gustado, pero sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Y si así es, pues os animo a que os podáis suscribir al canal, que le deis like al vídeo y que lo podáis compartir también con otras personas. Así que muchísimas gracias, Aries, y feliz día.